Buenas noches, mi nombre es Elian Alberto Cuesta Caraballo. Le estaré hablando sobre la historia y la evolución del cine mudo. Acompáñame a descubrir y a ver de lo que conocemos del cine de hoy, de cómo era en el tiempo pasado. El cine mudo es una etapa fascinante en la historia del cine, que abarca desde los orígenes del cine hasta lo que la llegada del sonido y a finales de la década del 1920. Su evolución no es un testimonio de la innovación técnica, sino también de la creatividad artística que definió las primeras décadas del séptimo arte. Hablaré un poco sobre sus orígenes y sus primeras películas al final del siglo XIX. Sus inicios tienen raíces en experimentos y dispositivos precinematográficos que permitieron la ilusión de imágenes en movimiento como el zótropo. El zótropo es un cilindro con ranuras verticales en las paredes en el interior del cilindro. Hay una tira con una serie de imágenes secuenciales. Cuando el cilindro gira, el usuario ve las imágenes del interior mirando por las ranuras que evitan que las imágenes se vean borrosas. O también lo que era el prasinoscopio, una secuencia nítida, una animación estable donde las imágenes se fusionaban y lograban el efecto de lo que ahora mismo llamamos lo que es la animación. Las primeras películas del cine mudo, los hermanos Lumière son considerados los pioneros del cine con los inventos del cinematógrafo. Sus primeras proyecciones públicas en el 1895 incluyen cortometrajes como Las salidas de los obreros de la fábrica. Las primeras películas a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX fueron experimentos pioneros que exploraron las posibilidades del nuevo medio para cortar historias y capturar la realidad. Estas obras, aunque técnicamente primitivas según los estándares actuales, sentaron las bases del lenguaje cinematográfico y demostración del potencial del cine como forma del arte y entretenimiento. A continuación, detallaré una de las más influyentes de las películas mudas. Como dije anteriormente, La salida de la fábrica de Lumière, película de 1895, considerada una de las primeras películas de la historia, fue producida por los hermanos Lumière. Este cortometraje, aproximadamente como de 46 segundos simplemente, muestra a los trabajadores saliendo de la fábrica Lumière en Lyon, Francia. Su importancia radica en ser uno de los ejemplos que capturan la vida cotidiana. Su segunda película, El regador regado, de 1895, también de los hermanos Lumière. Su tercera película, La llegada de un tren a la estación de la Ciotat. Entre otras películas como El beso, de 1896, El viaje a la luna, en 1902, El gran robo del tren, en 1903, Los niños del regimiento, del 1909, El acorazado, del 1925. Esta película, entre muchas otras, marcaron los inicios del cine y demostraron la versatilidad del medio para explorar distintos géneros técnicos, narrativos, entre otros, sentado a las bases del cine contemporáneo que conocemos hoy en día. Hablaremos un poco sobre el desarrollo y la expansión. Introdujeron George Méliès y como filmmakers introdujeron trucos técnicas narrativas que expandieron el cine más allá del simple documental de la realidad. Méliès, con películas como Viaje a la Luna, demostró el potencial del cine para contar historias fascinantes, crear espectáculos visuales. Se empiezan a establecer los primeros estudios del cine en producción de películas, se vuelve más sistemática y más comercial. Las técnicas narrativas y visuales se desarrollaron
y refinaron técnicas y iluminaciones y de dirección artística, elevando la calidad y la complejidad de las películas mudas. La expansión internacional, Hollywood se consolida como el centro de la industria cinematográfica, pero el cine mudo europeo también destacaba con figuras como Freeland y películas como Metrópolis. Le hablaré un poco sobre lo que fue el fin del cine mudo. La era del cine mudo llegó a su fin a finales de la década del 1920 con la introducción del cine sonoro. El cantante de jazz de 1927 es comúnmente citado como el primer largometraje sonoro, marcando el inicio de la transición hacia el cine hablado. Aunque esa transición no fue inmediata y hubo resistencia tanto de artistas como de audiencia, el cine sonoro finalmente se impulsó. Esto supuso un desafío para muchos actores y directores del cine mudo, cuyas carreras no lograron adaptarse al nuevo formato. La primera película muda realizada por Louis Le Prince en 1888 se titulaba La escena del jardín de Rothway. Fue filmada en Inglaterra y tiene una duración de segundos. Esta película muestra a varias personas, incluyendo la esposa de Le Prince, caminando en el jardín de Rothway, Inglaterra. La trama de la película es muy simple, ya que muestra personas caminando y realizando actividades cotidianas en el jardín. Aunque no hay una historia en particular, esta película se considera importante en la historia del cine por ser una de las primeras películas en movimiento jamás realizada y por ser pionera en el uso de la cinematografía como medio de expresión artística. Los personajes de esta película son desconocidos, no se revela ningún nombre, simplemente muestra varios familiares de Le Prince caminando en el jardín de Rothway. La incidencia de Charles Chaplin, un legado incomparable. Charlie Spencer Chaplin, nacido el 16 de abril de 1889 en Londres, fue conocido mundialmente por actuar y también ser director del cine mudo. A los 20 años hizo su primera aparición en Estados Unidos, participando en las extraordinarias películas de Mabel, donde creó el personaje Charlotte, un vagabundo de sombrero de bobín y bastón que llegó a cautivar los corazones de muchas personas. Chaplin no solo era un gran actor, también era un director visionario que experimentó técnicas cinematográficas como la cámara en movimiento, el montaje y la edición, creando un nuevo lenguaje cinematográfico único. Sus películas abordaban temas universales como el amor, la injusticia social y la pobreza, conectando con las emociones del público sin importar su cultura o su idioma. La influencia de Chaplin en el cine es innegable, ya que inspiró a generaciones de cineastas con su estilo profundo, innovador y humanista. Más de un siglo después, Chaplin y sus películas siguen siendo conmovedoras e inspiradoras, ya que fue un gran director, un gran genio de la creatividad, inspirador, actor y creador de muchos personajes icónicos. The Kid es una película de comedia dramática muda dirigida por Charlie Chaplin. La trama sigue a un vagabundo llamado Charlotte, interpretado por Chaplin, que encuentra a un bebé abandonado en un basurero y decide criarlo. Juntos, Charlotte y el niño, a quien llama John, viven una serie de aventuras y desafíos mientras intentan sobrevivir en la ciudad. Los personajes principales de la película son Charlotte, el personaje principal, interpretado por Charlie Chaplin. Es un vagabundo amable y tierno que se encariña con el bebé y hace todo lo posible por cuidarlo y protegerlo. John, el niño abandonado que Charlotte encuentra en el basurero a medida que crece, se convierte en un niño travieso pero adorable,
que acompaña a Charlotte en sus travesuras. La madre de John aparece al principio de la película cuando abandona al bebé en un automóvil. A lo largo de la película se muestra arrepentida y trata de recuperar a su hijo. Además de estos personajes principales, hay varios personajes secundarios que interactúan con Charlotte y John a lo largo de la película, como la policía, los trabajadores sociales y los alborotadores de la ciudad. La película aborda temas como la paternidad, la pobreza, la bondad y la importancia de la familia. Hola nuevamente, soy Elian y le estaré hablando un poco sobre los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, Angus y Louis, son figuras clave en la historia del cine. Están entre los pioneros del cine cinematográfico, nacidos en Francia, Angus en 1862 y Louis en 1864. Los hermanos eran hijos de Anthony Lumière, un fotógrafo y un empresario. Juntos lograron desarrollar el cinematógrafo, un dispositivo revolucionario capaz de capturar y desarrollar y proyectar imágenes en movimiento. El cinematógrafo, la invención más significativa de los hermanos Lumière fue el cinematógrafo, representando en 1895. A diferencia de las cámaras del cine anteriores, el cinematógrafo Lumière combinaba las funciones de cámara, procesadora y proyector en una sola máquina. Era ligero, fácil de manejar y utilizaba un mecanismo de manivela para transportar las películas. De 35 centímetros, un estándar que ellos mismos establecieron y que perduró en la industria durante más de un siglo. La primera proyección comercial del cine, en el 28 de diciembre del 1895, los hermanos Lumière organizaron lo que se consideraría la primera proyección comercial de cine de la historia en el Salón Indio del Gran Café, el Boulevard des Capucines en París, mostrando 10 cortometrajes, incluyendo las salidas de los obreros de la fábrica Lumière, que documentaba a los trabajadores saliendo de la fábrica Lumière en Lyon. Este evento marcó el nacimiento oficial del cine como medio de entretenimiento masivo. Los hermanos Lumière veían el cine más como un invento científico y una curiosidad que como una forma de arte o entretenimiento. De hecho, Louis Lumière es famoso por haber dicho que el cine era una invención sin futuro, subestimando su potencial para narrar historias o convertirse en una forma de arte popular y comercial. Más allá del cinematógrafo, los hermanos Lumière hicieron contribuciones significativas en otros campos, destacando en el desarrollo de la fotografía en color mediante el proceso autochromate Lumière, el primer proceso comercial viable para la fotografía en color, introducido en el 1907. Aunque los hermanos Lumière eventualmente se alejaron del cine para enfocarse en otras tareas de la fotografía y la ciencia, su legado es fundamentalmente la historia del cine. No solo inventaron el cinematógrafo, sino que también ayudaron a establecer el cine como un fenómeno cultural y comercial. Sus películas, aunque en su mayoría documentales, breves y escenas de vida cotidiana, demostrando el poder del cine para capturar y compartir momentos de la realidad de manera única. El impacto de los hermanos Lumière se recuerda y se celebra en todo el mundo como el inicio de la era cinematográfica. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi parte. El nacimiento del cine, un viaje a los inicios del séptimo arte. Hola, soy Ángel. Hoy estoy aquí para acompañarlos en un viaje fascinante a los inicios del cine, una época de innovación y magia que dio lugar a uno de los medios de comunicación más poderosos del mundo. En el siglo XXI, la humanidad estaba fascinada por la idea de capturar y reproducir el movimiento
Inventos como el panaquitoscopio, el zoótropo y el praxinoscopio generaron la ilusión de imágenes en movimiento, sentando las bases para el desarrollo del cine. Los hermanos Lumière, el 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París, presentaron al mundo su invento, el cinematógrafo. Este dispositivo combinaba la cámara, el proyector y la impresora de películas, abriendo las puertas a la era del cine. Las primeras películas de los Lumière eran breves y documentales, cantando escenas cotidianas como la salida de los obreros de una fábrica o la llegada de un tren a la estación. Estas imágenes en movimiento generaron una fascinación sin precedentes en el público. La evolución temprana del cine. A partir de los Lumière, el cine experimentó un rápido desarrollo. Georges Méliès, un pionero francés, introdujo el cine de ficción como películas como Viaje a la Luna, llenando de fantasías y efectos especiales. En las primeras décadas del siglo XX, el cine era mudo y en blanco y negro. Actores como Charlie Chaplin se convirtieron en íconos internacionales gracias a su expresividad y humor. El cine tuvo un impacto social y cultural significativo, permitiendo a las personas conocer otras culturas, realidades y formas de vida, democratizando el acceso a la información y el entretenimiento. El nacimiento del cine fue una época de innovación y creatividad que transformó en que vemos el mundo desde sus inicios como simple curiosidad tecnológica. El cine se ha convertido en un poderoso medio de comunicación, capaz de informar, entretener e inspirar a personas de todas las edades y culturas. Este viaje a los inicios del cine nos ha permitido conocer las figuras claves y los inventos y las primeras películas que marcaron el nacimiento de este maravilloso arte. La importancia de los inicios del cine, que nació un nuevo arte. El cine consolidó como una forma de expresión artística, con un lenguaje propio. La democratización del entretenimiento. El cine se convirtió en una forma de entretenimiento accesible para las masas y un gran impacto social y cultural. El cine transformó la forma en la que las personas percibían el mundo.